el secreto de lo público. Y antes de iniciar, me gustaría compartir con ustedes unas cifras entregadas por la Organización Mundial de la Salud y el DANE. Vamos a mirar aquí unas cifras. Dice, cifras de muertes por suicidio. Dice que en el 2021 se registraron 2.962 suicidios en Colombia, la mayor cifra registradas en el país. Otro dato es, en los últimos 10 años ha aumentado un 44% el número de suicidios. Víctimas por género, entre las mujeres está de 18,7% y los hombres el 81,3%. Los jóvenes son los que más cometen suicidios, con un aumento de 37% en edades entre los 15 y 29 años. Tremendo, ¿cierto? Estas cifras, vemos que la juventud es la mayor parte donde se ven los suicidios. 8.000 personas se quitan la vida anualmente en el mundo. El suicidio es la tercera causa de muerte en el mundo, entre los jóvenes que van entre los 15 y los 19 años. Por cada mujer que toma la decisión de quitarse la vida, 4 hombres lo hacen. Tremendo esta cifra, ¿cierto? ¿De qué? De suicidio. De personas que se están quitando la vida. ¿Por qué? Porque están sufriendo allí en su secreto, están pasando muchas cosas. Dice que según los estudios, diagnósticos más comunes, entre los diagnósticos más comunes se encuentra la depresión y la ansiedad. Esas son cosas ocultas, ¿cierto? Son cosas que se van metiendo, ¿cierto? Que uno tal vez a uno no le ha tocado, pero están ahí y se están reflejando. Ahorita ya se está reflejando mucho estas cosas. El suicidio, hemos escuchado muchas personas que se han quitado la vida, hemos escuchado de muchas personas que están sufriendo, y todo esto es en el secreto. Les voy a leer un artículo. Dice, el actual viceprocurador comentó: evidenciamos, por ejemplo, la importancia de las redes de apoyo y se hicieron visibles trastornos como la ansiedad y la depresión, que por temor al estigma social han llevado a muchas personas a sufrir en silencio y a ocultarse en silencio, a ocultarse de todo esto allí en un secreto, allí en silencio. Todo esto que está ahí, porque sabemos que es real. Vemos unas cifras, estos son estudios que se han hecho, esto es real. Y vemos cómo la humanidad está sufriendo. Vemos cómo la humanidad está sin Dios, cómo la humanidad viene y está alejada de Dios. Y hoy quiero mostrarles por la palabra de Dios lo que el enemigo trae a nuestras vidas. ¿Qué es lo que el enemigo trae a nuestras vidas? Aquello que el enemigo está usando para dañar la vida, para dañar el corazón de las personas. Y vamos a leer la palabra de Dios en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El ladrón viene ¿a qué? A matar, a dañar. El ladrón viene a destruir todo aquello que para destruir nuestras vidas. El enemigo nos quiere matar. Él está levantando cosas para alejarnos de la presencia de Dios. Él quiere alejarnos, él quiere dañar nuestra vida. Y él trae enfermedad, trae tristeza, trae depresión, trae soledad, trae angustia. Todas estas cosas que él trae a nuestras vidas nos dañan. Todas estas cosas que el enemigo trae destruyen nuestras vidas, y dice que nos matan, que el enemigo vino a matar, y eso es lo que el enemigo está haciendo, está dañando, está destruyendo la humanidad. El Señor quiere obrar en nuestras vidas, pero
El enemigo nos tiene cautivos, el enemigo nos tiene cautivos, nos tiene ahí atados, nos tiene ahí encerrados en donde nosotros no podemos ver. Y vamos a mirar la palabra de Dios en 2 Corintios 4:4. Dice la palabra de Dios, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dice que cegó el entendimiento. El enemigo nos tiene así cegados, nos tiene cautivos, nos tiene ahí, podemos decir, no puedo salir de esto, tengo un problema, tengo una situación. ¿Y qué pasa? Estamos cegados porque no podemos ver el poder tan grande que tiene Dios. No podemos ver ese poder que tiene Dios. ¿Y qué pasa cuando estamos ahí cegados? Cuando estamos ahí que no podemos, que estamos en ese problema, luchamos en nuestras propias fuerzas. Queremos salir de ese problema, queremos salir de esa situación. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no salimos? Porque luchamos en nuestras propias fuerzas y así no podemos salir, así no se puede hacer, mi hermano, porque necesitamos del Señor para salir de esa cautividad. Y el Señor está ahí, el Señor quiere levantarnos, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Nosotros no recibimos. ¿Por qué? Porque estamos cegados, porque el enemigo nos cegó espiritualmente, porque el enemigo nos quiere tener ahí cautivos. Quiere tener a la humanidad así cautiva. No quiere que salgamos y empezamos a buscar ayuda en otros lugares. Empezamos a buscar ayuda por todos lados. Nos desesperamos, no encontramos la solución a nuestro problema y corremos y no hallamos la solución a nuestro problema. Y hoy quiero que sepa, quiero que por un momento cierre ahí sus ojos. Que si tal vez usted está pasando por un proceso difícil, tal vez sea enfermedad, tal vez el enemigo ha traído depresión a su vida, tal vez el enemigo ha traído, lo ha tenido ahí cautivo. Le invito a que por un momento hable con el Señor, cierre ahí sus ojos, hable con el Señor, dígale: amado Dios, te pido, Dios, que tu gloria descienda sobre este lugar, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo venga, Señor. Mira, Dios, este problema que tengo. Mira que el enemigo me tiene ahí cautivo, pero hoy quiero salir de esa cautividad. Hoy quiero salir libre de esa cautividad. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Listo, como tercer punto vamos a mirar nosotros por qué sufrimos. ¿Por qué sufrimos en nuestro secreto? ¿Por qué vemos tantas personas que sufren y uno dice, pero ¿por qué? Y es porque en medio de la dificultad, en medio de lo que nosotros estamos pasando, nos alejamos de la presencia de Dios. Nos alejamos de Dios y tal vez decimos: sí, yo puedo que el Señor tenga poder, puede que el Señor, pero ¿qué hago? Me alejo y empiezo a decir: no, pero es que ¿por qué? Y cuestionamos a Dios y empezamos a alejarnos de la presencia del Señor, empezamos a alejarnos de esa presencia, de ese Dios poderoso, lo que decía la palabra, nos cega y no podemos mirar lo que el Señor puede hacer. Y al contrario, ¿qué hacemos entonces? Nos alejamos de la presencia de Dios. Decimos: eso Dios no me quiere sanar, eso Dios no puede, eso yo mejor me voy, hago y lucho en mis propias fuerzas. Y por eso muchas veces sufrimos en nuestro secreto, por eso muchas veces sufrimos ahí en nuestro dolor, por eso muchas veces luchamos, porque nos alejamos de la presencia del Señor. Y quiero que entienda, mi hermano, que en toda situación, sea buena, sea mala, en toda situación necesitamos de Dios. Necesitamos de Dios y el Señor está ahí. El Señor está ahí para levantarnos, el Señor está ahí para levantarnos, para llevarnos a otro nivel.
Pero ¿qué pasa? Por nosotros mismos es que luchamos ahí y luchamos y a veces no podemos dejar esa carga y llevamos esa carga ahí un montón de años y cargamos con eso y cargamos ahí. Y el Señor esperando ahí que le entreguemos todo, esperando ahí a que le rindamos nuestras vidas a Él. Amén. Como cuarto punto, vamos a mirar cuándo nosotros podemos dejar de sufrir. ¿Cuándo nosotros podemos dejar todas estas cargas? El Señor Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, para hacernos libres de la cautividad, porque el pecado nos tiene ¿qué? Cautivos, así como mirábamos aquí ahorita. El pecado nos tiene, ¿cómo nos tiene? Cautivos. Y el Señor Jesús murió en la cruz para hacernos libres de todos esos pecados, para hacernos libres de la cautividad. Entonces ahí vemos cuál es la solución, cómo es que nosotros podemos dejar de sufrir. Muchas veces nosotros no recibimos el milagro por la incredulidad. No recibimos el milagro por la incredulidad. Sabemos del poder que tiene el Señor. Sabemos que Jesús murió en una cruz por amor a nosotros. Pero ¿qué pasa? No corremos a Él. No vamos a Él. Decimos, ay no, Señor. No, el Señor llamándole, diciéndole, venga, congréguese, sírvame. Ay no, Señor, es que ahorita estoy muy ocupado, es que ahorita tengo otras cosas que hacer. El otro año, o cuando ya sea más adulto, le sirvo, Señor. O cuando, y ponemos excusas. No queremos ver el milagro que el Señor hizo y también cargamos ahí con ese dolor, cargamos ahí con esa situación años y años, y el Señor esperando que volvamos nuestra mirada a Él, que entreguemos nuestras cargas a Él, que le dejemos todo a Él. Ahí le invito a que por un momento cierre sus ojos. Allí en su casa también le invito que cierre sus ojos y piense qué es eso que ha cargado por tanto tiempo. ¿Cuál es esa carga, esa lucha que ha tenido por años? Piense hoy cómo ha venido, cómo está su corazón. El Señor quiere hacer algo hoy sobrenatural, pero no depende de mí, depende de usted. No depende del Señor, depende de usted que pueda recibir ese milagro. Depende de usted que abra su corazón. Así que cierre ahí sus ojos y dígale, Señor, mira mi problema, mira esta carga que he tenido por años, Señor. Quita, amado Dios, toda ceguera espiritual, quita toda cautividad, todo aquello que ha querido venir a tenerme ahí atado al pecado, que ha querido tenerme atado al dolor, Señor. Dígale, Señor, abre mis ojos. Hoy quiero, Señor, dejar toda carga en tus manos. Hoy quiero entregar mi corazón a ti. Hoy quiero rendir mi corazón a ti. Pero, Señor, ayúdame, ayúdame, amado Dios, Señor. Gracias te doy, amado Rey, Señor, porque tú, Dios, eres bueno. Gracias te doy. Amén y amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 16:33. Vamos a mirar qué nos dice la palabra del Señor. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Quiero que reciba esa palabra como una promesa. Dice que en el mundo vamos a tener aflicciones. ¿Cuántos han pasado por aflicciones? A ver, yo creo que todos, ¿cierto? Hemos pasado por alguna prueba, por alguna lucha. Siempre hemos pasado por algo, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que en el mundo vamos a tener, ¿qué? Aflicciones. Vamos a pasar por esas pruebas. Pero nos dice la palabra del Señor y quiero que tome esa palabra para su vida. Dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. ¿Y dónde la venció?
en la cruz. El Señor allí, cuando se entregó por amor, Él no lo hizo por casualidad, Él no lo hizo porque le tocaba, Él lo hizo por amor. Él se entregó en la cruz por amor. Y quiero que entienda ese sacrificio tan grande que el Señor hizo por su vida. Ese sacrificio tan grande que el Señor hizo. Él le ama tanto que dio su vida en la cruz por amor a usted, por amor a mí. Y dice que ha vencido al mundo. ¿Vamos a tener aflicciones? Sí. ¿Vamos a tener pruebas? Sí. Todos vamos a pasar por pruebas. No todo va a ser color de rosa. No todo va a ser, ay, qué maravilla. Y entonces si me arrepiento, si empiezo a seguir al Señor, no me puede pasar nada porque, mejor dicho, yo ya soy hijo de Dios y a mí no me puede pasar nada. No, mi hermano. Ahí es ante más se va a levantar el enemigo, donde más el Señor nos va a probar. Pero es necesario pasar por esas pruebas. ¿Por qué? Porque ahí es donde nos moldeamos. Es ahí donde nos levantamos, donde nuestro carácter se hace más fuerte. Es ahí donde nosotros podemos venir a la presencia del Señor, donde podemos decirle, Señor, toma esta carga. Y es el momento de que nosotros volvamos nuestra mirada al Señor. Acerquémonos a la cruz, entreguémosle todo esto que hemos cargado por años, entreguémoslo hoy al Señor, entreguémoslo hoy. El Señor está aquí, el Señor está dispuesto a recibir ese dolor que ha cargado por años, ese dolor que ha cargado ahí, tal vez por su familia, sea por la economía. El Señor está ahí y así debemos hacer nosotros, entregar toda carga al Señor, porque Él la llevará, Él se llevará toda carga, Él nos levantará nuevamente, Él renueva nuestras fuerzas, el Señor es el que renueva nuestras fuerzas. Y ahí le invito a que levante su mano, cierre sus ojos y diga, Señor, hoy declaro que toda carga la entrego a tus pies. Hoy declaro que tu presencia viene y me limpia de todo aquello que he cargado por años. En el nombre de Jesús, amén. ¿Qué necesitamos nosotros para dejar esas cargas? Porque no es fácil decir, ay, sí, Señor, toma, te entrego esta enfermedad. No es fácil, pero necesitamos ¿qué? Fe. Necesitamos fe. Necesitamos creer que tenemos un Dios poderoso. Necesitamos fe para recibir ese milagro del Señor. Necesitamos aumentar nuestra fe, pedirle al Espíritu Santo, ven, Espíritu Santo, ayúdame a aumentar mi fe, ayúdame porque necesito aumentar esa fe para dejar toda carga. Entonces, ¿qué necesitamos? Fe. Y es de trabajarla todos los días. No es decir, uy, sí, ya tengo fe y creo. No, ¿por qué? Porque el enemigo está trabajando todos los días mirando cómo nos roba la fe. Debemos trabajar todos los días en que nuestra fe se aumente, en que nuestra fe cada día se levante más. En medio de la prueba es donde más, ahí se levanta nuestra fe. También aceptando la voluntad de Dios. No es fácil, lo digo por experiencia propia, no es fácil uno aceptar la voluntad de Dios. Decirle, Señor, acepto tu voluntad cuando quiero otra cosa. Cuando estoy deseando otra cosa y le decimos, Señor, sí, yo acepto tu voluntad, pero estamos diciendo en el fondo, no, es que yo quiero esto, yo quiero esto, pero el Señor nos está diciendo, es por este lado, el Señor nos está diciendo, es esto, pero nosotros, ¿qué? Muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios, nos cuesta aceptar la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es perfecta. Debemos aceptar la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor, Señor, ayúdame, así me cueste, porque nos va a costar, no es fácil. Digámosle, Señor, ayúdame a aceptar tu voluntad. Como quinto punto, tenemos una misión.
¿Ustedes saben qué es una misión? Es algo que nos ponen a hacer, ¿cierto? Como una tarea. ¿Listo? Entonces, nosotros hoy les voy a dejar una misión muy importante. El Señor hoy va a hacer algo sobrenatural en su vida si usted lo permite. El Señor hoy va a orar en su vida. Usted va a poder recibir ese milagro que tanto ha estado esperando. Esa sanidad que tanto ha estado esperando. Esa noticia que tanto ha estado esperando. Pero tenemos una misión muy importante y es llevar la palabra de Dios a otros. Es ir a decirle a otro: mire, el Señor hizo esto en mi vida, el Señor me cambió, el Señor puede hacer esto en su vida. Seamos esa luz para los que están en tinieblas, seamos esa luz para aquellos que necesitan de Dios. Llevémoslos a los pies de Cristo, llevémoslos a la presencia de Dios. No seamos indiferentes ante la necesidad. Hay mucha necesidad, ¿cierto? Así como mirábamos aquí en las cifras, hay mucha necesidad. Escuchamos de muchos jóvenes que están pasando por momentos difíciles. Uno escucha que un niño que tiene depresión y uno dice, pero un niño, si un niño que tiene que sufrir, pero es que el enemigo desde ahí es donde empieza a trabajar. El enemigo desde ahí es donde empieza a tocar las vidas, porque sabe que si daña a un niño, está dañando una generación. Es necesario que vayamos, que llevemos la palabra de Dios a otros, que vayamos, que seamos esa luz. Las personas necesitan una buena noticia. ¿A cuánto les gustan las buenas noticias? A todos, ¿cierto? Y esto es una excelente noticia. Es la mejor noticia que nosotros le podemos dar a una persona que está en depresión, a una persona que está allí sufriendo en su secreto. Esta es darle esa luz de esperanza, decirle, mire, yo estaba así, tenía una enfermedad, o mi familia estaba así, pero el Señor vino a mi vida, el Señor me restauró. ¿Cuántos van a hacer esa tarea? A ver, vamos a levantar ahí nuestra mano y le vamos a decir, Señor, hoy declaro que yo voy a ser esa luz en medio de las tinieblas, allí en medio de lo que se está levantando. Declaro que yo voy a ir, voy a llevar tu palabra, no me voy a callar, voy a hablar lo que tú vas a hacer en mi vida. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Amén. Hoy quiero contarles un testimonio de algo que pasó en mi vida. Hace 8 años yo empecé con una enfermedad, eran unos dolores terribles y eso agobió mi vida. Y yo creo que a todos nos pasa así, estamos pasando por una enfermedad, por una situación difícil, por algo, agobia nuestra vida, ¿cierto? Primero empezamos, Señor, pero ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Si yo te sirvo, si yo hago, si es que yo no hago nada malo. Señor, ¿por qué me pasa eso a mí? Y así me estaba pasando a mí. Hace 8 años empecé con esa enfermedad y yo decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué, Señor, si yo te sirvo, si yo hago esto y esto y esto? Y cuestionaba a Dios, lo cuestionaba. Pero un día le dije, bueno, Señor, acepto tu voluntad. Acepto esto que me está pasando, Señor. Y no es fácil, por eso yo les decía, no es fácil uno decir, Señor, sí acepto tu voluntad, cuando por dentro estamos destrozados, cuando por dentro estamos diciendo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué a mí? No es fácil decir, Señor, acepto tu voluntad. Y empecé así, yo, Señor, bueno, y oraba, y empezaba, y yo, oraban por mí, yo como que, pero ¿será que sí? Y empieza esa duda, como uno decir, no, pero no, yo sigo igual. No, eso no sirvieron las oraciones. Y así somos, el enemigo empieza, sí, vea, está igual.
No, eso usted está igual, eso, ¿para qué? ¿Para qué ora? ¿Para qué hace? Y yo decía, sí, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me sana, Señor, si oro? Pero por dentro estaba la incredulidad. Estaba diciendo, no. Corría, buscaba ayuda por un lado, hacía una cosa, hacía otra, pero verdaderamente no iba a la presencia del Señor, verdaderamente no iba a decirle al Señor, Dios, verdaderamente, Señor, realmente te entrego esta carga, te entrego esto que me está agobiando, esto que está dañando mi corazón. Y ahí iba en ese proceso, y ahí el Señor me iba formando, el Señor iba formando, Él estaba haciendo algo, y ahí entendí yo que el Señor usa las pruebas, Él usa todo para levantarnos, Él usa todo para un día nosotros poder ir a decirle a alguien, Dios es poderoso. Tenemos que muchas veces vivirlo para ir a compartirlo. Y recuerdo un día, estando aquí ya en la iglesia hace como un mes, que yo ya cansada, yo decía, Dios mío, Señor, ayúdame. Y era un culto de sanidad y milagros. Y me dijeron que pasáramos al frente los que estuviéramos enfermos, que tuviéramos alguna dificultad. Y recuerdo que yo allí le dije al Señor, Señor, te entrego esto. Señor, ya no puedo más con esto que llevo años luchando, ya no puedo más, Señor. Y le abrí mi corazón al Señor y pasé aquí al frente y le dije, Señor, te entrego, tómalo, Señor, solo tú sabes por qué lo estás haciendo. No entiendo tu voluntad, Señor. Pero sé que de algo, Señor, de algo tú, Señor, vas a hacer en mi vida, algo poderoso vas a hacer en mi vida. Y recuerdo que ese día ahí, cuando verdaderamente le abrí mi corazón a Dios, cuando verdaderamente dije, Señor, te entrego esta enfermedad, te entrego esto que me ha agobiado, ahí el Señor obró. Ahí el Señor se manifestó de una manera sobrenatural y pude sentir como el Señor, como la mano de Dios vino sobre mi vida y me sanó. Y le doy la gloria y la honra a Él. Le doy la gloria a Dios porque Él me sanó. Y hoy tal vez tuve que pasar todo ese proceso. Tal vez tuve que pasar por momentos difíciles donde decía, no puedo más. Y muchas veces decía, Señor, no puedo más. Y dije, voy a dejar el ministerio, voy a dejar todo, porque es que esto me está cargando, esto me está matando. Y eso es lo que el enemigo quiere, sacarnos del propósito de Dios. Eso es lo que el enemigo quiere con nosotros, sacarnos de ese propósito. Pero hoy le animo, mi hermano, si está pasando por una prueba difícil, solamente Dios y usted saben cómo está su corazón, cómo está su vida. Pero le invito a que no se aparte de Dios, no quite su mirada de Él, porque Dios le ama mucho. Dios le ama tanto que entregó su vida y está hoy aquí dispuesto. El Señor hoy va a hacer algo poderoso. El Señor hoy va a orar en su vida. Pero es necesario que le abramos nuestro corazón a Él. Amén. Vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis 7:17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dice la palabra del Señor que el Cordero está en medio de nosotros. El Cordero, el Señor Jesús está hoy en este lugar. ¿Cuántos lo creen? El Señor está hoy en este lugar, se está moviendo en medio de su vida. Él está obrando en este lugar y dice que lo pastoreará. Tal vez usted se ha sentido solo, tal vez se ha sentido que ha luchado solo, pero el Señor está ahí en medio suyo. El Señor está ahí para pastorearlo, está ahí para guiarlo. El Señor está hoy aquí, el Señor le está hablando, le está diciendo a cada uno, estoy ahí esperando que
me entregues tus cargas. Y dice la palabra de Dios, y Dios enjugará toda lágrima. Enjugará es limpiar. El Señor hoy va a limpiar toda lágrima, aquella lágrima que ha derramado por su familiar, aquella lágrima que ha derramado allí en el secreto, donde solamente el Señor lo ha visto. Él le va a limpiar toda lágrima. El Señor hoy va a limpiar toda lágrima, y le invito a que ahí donde está se ponga sobre sus pies. Hola, te invitamos a que te suscribas en el botón rojo. Así es, aquí abajo. Dale me gusta, activa la campanita de notificaciones y entérate de todo nuestro contenido.